Acá está. A ver si ya habilita Gabriela su micrófono y su cámara. Gabriela, ¿cómo le va? Buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días. ¿Cómo le va, Gabriela? ¿Cómo está a los tiempos? Bueno, verla ahora por internet, pero qué chévere verla, Gabriela, es un gusto tener su profesionalismo, sus experiencias para hablar de un tema súper complicado y bastante polémico. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por este espacio, por la invitación y qué gusto verte virtualmente al menos. Sí, al menos, porque ya nos hemos visto, ya nos hemos visto. Milagreños, milagreños. ¡Ay, claro! ¿Qué pensaron ustedes, ah? No sean mal pensados, pilluelos. Somos milagreños, pues parceros, hermanos, aquí ya. Gabriela, ¿por qué el Ecuador tiene un retroceso en derechos sexuales, como yo pude leer en su artículo? En derechos sexuales y reproductivos. Sí. Bueno, empecemos. Primero, no tenemos educación sexual integral. Tenemos casi que de educación sexual lo que creo que todos a nuestras edades supimos y entendimos en el colegio, ¿verdad? Métodos anticonceptivos y cerramos el tema. Educación sexual integral empieza desde los 3 años de edad, donde hablas de tu cuerpo, conoces tu cuerpo, los límites y saber a quién acudir en caso de que algo te esté pasando, te incomode. A los 3 años tienes que empezar a entender, ¿verdad?, qué es lo que te incomoda o no. En materias de derechos reproductivos, pues no tenemos tampoco acceso a, en este momento específico, por ejemplo, a anticonceptivos. Vamos a los centros de salud y están negando. Y muchas personas y muchos médicos se están negando diciendo tal cual. O sea, es como no tenemos por qué invertir en esto no es importante, lo cual es gravísimo. Y pues no tenemos aborto seguro, aborto libre, seguro, obviamente financiado por el Estado, ni siquiera en casos de violencia sexual, que es un estándar y una obligación. La violencia sexual y llevar a término un embarazo en caso de violación sexual es un método de tortura. Existen muchos tratados al respecto. De hecho, hay muchos casos que terminan bastante mal porque se terminan haciendo en la clandestinidad. Gabriela, no me quiero ir hasta el tema de la ley y del veto sin antes tocar algo que tú decías al inicio y es el tema de la prevención. ¿Qué pasa ahí? Falta política pública. Yo tenía entendido que antes, incluso en los centros, en los subcentros, había hasta dispensores de preservativos. Y ahora, y es verdad, ya no están. Y esto es grave y no quiero que se me escandalice la audiencia, porque ese es, creo que el primer error, Gabriela, hablar de este tipo de cosas y, ay, uy, no, el cuco. Por favor, debemos ya empezar a hablar de estas cosas para no ir a lo grave, que es lo que ya mismo conversamos, Gabriela, pero un poquito más del comentario de aquello, porque me parece interesante. Justo eso, o sea, sí es verdad, antes existían los centros de salud no solamente los dispensadores, sino también las charlas. Los jóvenes podían ir sin ningún problema a decir, yo quisiera un preservativo, quisiera un condón, y lo primero que hacían es darles charlas. Y luego obviamente les daban, es decir, no los estigmatizaban y no les decían, no vengas, no está bien o aplaza. La educación sexual integral también significa que en los adolescentes se les dice que lo mejor sería aplazar el inicio de la vida Claro, sexual. está bien. Ya, pero mira qué interesante, no tenemos esto en el concepto ni en la mente, creemos que es como ya empiecen y en realidad no, es decirles cuídate tanto y ten como cuidado de tu cuerpo, de tu individualidad, de tu autonomía, que lo mejor que es ir aplazando además de todos los otros métodos. Así es. Muy bien, vamos entonces, Gabriela, al tema, al veto, a lo que está pasando en la Asamblea y a lo que hoy ustedes, usted incluso como experta en derechos humanos, tiene su criterio. Cuando la señora Yori suspende la sesión que se trataba del veto, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que la señora Yori cierre una sesión donde se estaba tratando un veto y que ahora, pues, lo que se podría ocurrir es que se vaya por el Ministerio de la Ley, si no me equivoco, usted me va a corregir? Sí, en realidad estamos esperando que ya se publique por el Ministerio de la Ley porque así va a pasar para poder hacer la demanda por inconstitucionalidad. Lo que pasó es que el secretario general dijo que solamente existían 2 mociones, obvió la moción del asambleísta Jaramillo, en la cual sí se pedía la ratificación de al menos el proyecto que estaba constituido y formado por la Asamblea. Y obviamente en el momento que el secretario general dice eso, la asambleísta Yori, la presidenta de la Asamblea, dijo, bueno, entonces no hay otra moción, cerremos la sesión. El problema es también que la cierra de manera muy burlona y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Esto no es una cuestión, la comunicación es importante, ¿no? Y lo que se comunica, la postura y cómo se habla, y siendo la presidenta de la Asamblea, hablando del tema de violencia sexual, hacerlo de esa forma realmente sí nos indigna. Cuando Entonces, ¿qué dijo va a que pasar? feliz feriado.
Claro, dijo feliz feriado riéndose ojo, nos han dicho exageradas. Y sí voy a repetir esto y permítemelo. Por favor. Nosotras sabemos lo que significa el dolor de la violencia sexual sobre nuestros cuerpos de manera personal, pero también nosotras acompañamos los casos. Y cuando tenemos una niña de 8 o 9 años que nos abraza y nos dice llorando, quiero regresar a jugar, quiero estudiar, quítame esta cosa que tengo adentro, porque no entienden qué tienen adentro, nosotras nos indignamos con ese tipo de actitudes y no nos pueden decir que somos exageradas, porque acompañamos a estas víctimas siempre. Y sí, va a pasar por el Ministerio de la Ley, por desgracia. Las observaciones del presidente, que recordemos prácticamente es una nueva ley, porque son 61 observaciones de 63 artículos. Y en Oiga, eso está. Gabriela, entonces, y quisiera que nos, en pequeños resúmenes, porque yo sé que el tiempo es medio complicado, pero ¿qué implica todos estos cambios que ha hecho el presidente Lasso? A ver, primero, que ya lo hemos conversado en otras ocasiones y que básicamente Lasso veta desde sus preceptos muy personales, ¿no? Es un asunto muy de él, muy de presidente, no, perdón, muy de Lasso, no de presidente. Ahí me estaba equivocando. Porque hay un cambio, ¿no? Lasso, cuando era candidato, de hecho, logró captar un poco ese voto feminista y hoy parecería ser que les clava la puñalada. La coherencia ante todo. Yo digo que él es una persona muy coherente, es decir, toda su vida ha demostrado lo que es y está cumpliendo con lo que es, ¿no? El resto es campaña y en la campaña es mejor mirar las acciones pasadas. Claro. Sí. Siga. Sí, entonces, bueno, lo que está pasando ahora es cosas gravísimas, ¿no? Retroceso en materias de... ¿Por qué retroceso? Por ejemplo, las mujeres con discapacidad ya podían acceder a un aborto seguro, sin importar plazo, sin importar nada, porque esta ley era un acceso a un procedimiento médico, no judicial, porque eso ya está en el COIP, ya sabemos cómo denunciar un delito por violación. Entonces, estas mujeres podían acceder a este procedimiento de acuerdo a la edad gestacional, porque son cuestiones y protocolos médicos dentro del Ministerio de Salud Pública, IES, etc. Eso Ya. ya existía. Entonces, ahora ya no, ahora primero nos colocan plazos irrazonables. A las 12 semanas, una niña de 8 o 9 años no va a entender hasta quizás los 5 meses qué es lo que le está pasando en su cuerpo. Segundo, las están obligando a denunciar. Quienes somos víctimas y fuimos víctimas o sobrevivientes de violencia sexual, sabemos que quizás no queremos denunciar y no es una obligación. Nosotros sabremos qué hacer con aquello porque sabemos que es revictimizante el sistema de justicia. Tergiversan por completo ciertas funciones e instituciones del Estado. Por ejemplo, la Defensoría Pública ahora va a tener que, y la Defensoría del Pueblo también va a tener que auspiciar procesos de los médicos, cuando aquí la víctima es la mujer o la niña violada. ¿Cómo el proceso de los médicos? No entiendo eso. Cuando hacen objeción de conciencia y en Ay, caso carajo. de que, por ejemplo, en la ruralidad suele haber un solo médico, no puede haber objeción de conciencia en el ámbito de salud pública. Por ejemplo, en la ruralidad, cuando hay un solo médico no puede negarse al procedimiento médico, porque está corriendo la salud y la vida de esa mujer, de esa niña, etc. Entonces no puede haber. Y ahora se va a poder negar y cruzarse de brazos. Además va a haber objeción institucional, cosa que no existe en ningún estándar. Es decir, todo el hospital o la clínica Dios va a poder mío. ser objetor. Y eso Ya, lo dice, y eso todo, lo determina, Gabriela, perdón que te interrumpa, ¿qué? Lo determina que el director del hospital. El director sí, dice, aquí en este hospital donde yo me siento, no se hacen abortos. exactamente. Y recordemos que puede haber abortos espontáneos. O sea, las mujeres podemos llegar con un aborto espontáneo porque Claro. nos puede pasar en cualquier momento del embarazo. Y ahora primero vamos a ser judicializadas, ¿no? Ahora primero, ya ha pasado antes, ya pasaba. Pero con esto y con esta dureza de la ley, por lo general lo que va a pasar es que primero nos van a denunciar, a judicializar y nos van a poder denunciar. Rompemos el secreto profesional, gravísimo. Los médicos tienen un secreto profesional con nosotras y ahora van a poder siempre denunciarnos. Y repito, ya no vamos a ser auspiciadas por las defensorías, que son como estas instituciones garantes, sino ahora pues vamos a tener que buscar abogados particulares. Por lo general, el movimiento de mujeres también atendiendo, ¿no? Las niñas y todas vamos a tener que pagar en las notarías una declaración juramentada. No es solamente ir a la fiscalía y decir me violaron y empezar con el trámite, repito, totalmente revictimizante que es, sino ahora también van a tener costos. Sabemos que en el Ecuador hay familias que se mantienen con $40 Así es. mensuales. Y ahora una declaración juramentada cuesta entre $32 a $47, depende de cómo esté la declaración juramentada. Y repito, no es obligación. Las Seamos, víctimas sabremos. seamos mucho más claros, Gabriela. Ya se pierde el concepto del derecho. Aquí lo que pelearon ustedes, lo que se logró, no sé hasta qué punto la Corte Constitucional, que luego manda a la Asamblea, pero al diablo el derecho. O sea, ya no hay derecho. Es decir, cuando a una niña, a una mujer, le dices, primero ya le dudas, ¿no? Primero el primer filtro y el primer golpe para la mujer es, ya viene a abortar.
Vamos a ver si es cierto. Desde ahí, ¡pac!, ya se rompe. Y encima, mandarlos a hacer un trámite, las niñas y mujeres no van a hacer eso. Se acabó el derecho, Gabriela. Y regresamos a la clandestinidad, ¿no? Okay, las mujeres que tendrán, sí, y las mujeres que tendrán dinero van a poder acceder a un aborto seguro sin morir, y pues el resto van a tener que regresar a la clandestinidad y a morir en ¿Hay esos estadísticas espacios. de muertes, Gabriela, por procesos mal hechos? Un montón. Hay bastantes, hay muchísimas estadísticas, hay procesos de mujeres judicializadas que aún siguen en la cárcel y que niega el Estado que es verdad, y la tenemos dentro de nuestras estadísticas y lo hemos hecho público, ¿no? O sea, alrededor de 2 años han habido 47 mujeres específicamente por aborto, pero hay muchas más, por ejemplo, por infanticidio, que ya no existe desde el año 2004, y el presidente coloca la figura penal de infanticidio, no existe, no existe, la revivió. Okay. ¿No? Porque o sea, lo que está haciendo el presidente es una barbaridad completa. sí, prácticamente reforma un montón de otras leyes, pero repito, es que esto era un acceso a un procedimiento médico, Claro. no era un acceso a un procedimiento judicial, y se tergiversa la reparación, ¿no? O sea, no existe una ley justa y reparadora en este momento. Ese era el objetivo, que el objetivo era incluso desde la prevención, y ahora en este momento es una ley totalmente revictimizante. Además que también debemos tener en consideración el punto de por violación, ¿no? Este clip aparte, porque a veces la gente cree que estamos hablando de que viva la fiesta y toda la mujer que quiera vaya y aborte, pero hay un clip, hay un punto ahí que es por violación. El presidente Lasso habla de derecho, habla de excepción, más no de derechos. ¿Cómo lo analizas eso? Justo, la ley era para garantizar un derecho y él lo cambia y dice ahora que es un proceso, ¿verdad? Es un derecho como tal, lo dijiste en el momento que somos víctimas de violencia sexual, porque es una reparación, ¿no? La reparación es tomar autonomía de nuestros cuerpos y decidir lo que sea que queramos hacer con nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida, para poder ejercer aquello, ¿no? Lo que sea que decíamos de hacer. A una niña de 9 años se le corta por completo su infancia, su niñez, sus formas de poder incluso a futuro ser una mujer con unas posibilidades económicas diferentes, quizás estudiar, etcétera. Y es el estigma, es decir, ninguna mujer tiene aquí la bandera y decir yo soy víctima de violación y ya, porque sabemos el estigma que significa, ¿no? Quizás en otro tipo de estatus y en otro tipo de situación, por ejemplo, la academia, el movimiento de mujeres, yo lo puedo decir y no me va a pasar nada. Pero estas mujeres no van a salir a correr como existe ese clip, ¿verdad? A correr de decir aquí voy a abortar, no, no pasa. Así Entonces, tergiversan por completo los estándares y la misma Constitución. La Constitución establece que nosotros podemos decidir cuántos hijos tener y en qué momento tenerlos. Esto que ha decidido el presidente, ¿crees tú que también tiene algún tipo de responsabilidad la Asamblea al momento de no pelearlo, de no lucharlo? Es decir, parecería ser, y esto es muy triste, nos quedamos en el debate de Yori, que por acá, que la denuncia, pero lo que acaba de pasar con lo que nos cuentas es triste, porque no se debate y va a pasar por el Ministerio de la Ley una ley totalmente cambiada, tergiversada y vetada, pero no vemos una reacción de la Asamblea enérgica. ¿Cómo lees eso? En todo el debate, desde el año 2018, donde ya se intentó despenalizar, es un debate triste, un debate en el cual la mayoría de asambleístas en el mismo pleno no entienden de qué va aborto por violación, y por eso no vemos esta reacción incendiaria, porque para ellos en este imaginario han ganado, ¿no? Y no se dan cuenta que han ganado es muertes de niñas. Verás, para la ley tributaria, y lo saco a colación porque es una de las cuestiones que vamos a decir en la Corte Constitucional, sí hubo una moción luego del cierre de debate porque no se cerraba la sesión. Ok. Luego, ya. Y ahora pasó lo mismo. Había una moción que se ignoró por completo. No sé qué va a hacer el asambleísta Jaramillo, no sé qué va a hacer la Comisión de Justicia. Yo espero que se interpongan una denuncia porque existe, me refiero, cuestiones para poder decir formalmente, se incumplió la atribución de la presidencia de la Asamblea dentro de este tema, ¿no? Pero yo sí creo que también es este desgano para hablar de derechos sexuales y reproductivos. Sigue siendo un cuco, por suerte ya no en la sociedad, pero sí dentro del Parlamento. Sí, no, sigue siendo. De hecho, te puedo apostar que hoy, ahora mismo, toda la gente que está viendo el programa debe estar ahorita desde sus preceptos condenando y aplaudiendo lo que estamos diciendo. Es decir, algunos todavía sienten eso. Yo te voy a ser muy sincero, yo soy de los que cree que la única persona que puede decidir ante un hecho tan aberrante como es la violación es la mujer. Yo creo que sobra que yo opine, sobra que el presidente opine. Creo que usted
es la responsable y usted tiene que decidir, obviamente acompañada con alguien, pero creo que es lo que yo siento y creo. Y esto abre el debate de muchas personas que dicen, no, hay que respetar la vida, sí, pero ¿qué ocurre con una vida que no quiere desde la concepción ser recibida? ¿Qué camino podemos tener, Gabriela, si no tenemos incluso políticas públicas de adopción? El proceso de adopción es totalmente engorroso, pero no tiene que ser la única vía. Sí, puede ser una opción, repito. La cuestión es aquí poder decidir. Lo que dijiste es muy importante. Estamos siempre, cuando hablamos sobre esto, nos imaginamos a una mujer de más de 18 años, de 20 años, de 40 años, de 30 años. Las niñas de 9 años, las niñas de 8 años, las niñas de 12 años van a tener que ir con su tutor, que por lo general, y hay estadísticas y constataciones a nivel mundial, que son ellos quienes perpetúan las violencias. ¿Cómo estas niñas van a ir con su violador al dispensario médico a decir necesito un aborto porque fui violada? No, no va a pasar, no, eso no va a existir. ¿Y cómo combatimos el hecho del corazón del problema? Es decir, estas violencias que se dan en el núcleo familiar, porque termina siendo el papá, el tío, y que una madre a veces no cree o no acepta o no acompaña. ¿Cómo vamos rompiendo un poco esa barrera de niñas que están en un círculo tan vicioso que no van a salir muy fácil? Mira, desde el año 2011 la LOEI obliga al Estado ecuatoriano a tener currículum en derechos humanos y también en educación sexual integral. Ya debería haber existido toda una generación que sabía cómo cuidarse desde este espacio muy personal. Me refiero a cuidarse no porque seamos culpables, sino porque vamos a saber a quién y cómo acudir en caso de que algo nos pase. Para mí la base siempre va a ser la educación, Nelson. Y este es un espacio educativo. En el momento que tú nos das esta apertura y poder conversar del tema, ya estamos educando en derechos humanos, ¿no? Los debates que se hacen afuera, toda la cuestión de la academia tiene que estar mucho más involucrada, no desde este formalismo, sino desde hablar de esta naturalidad, ¿no? De que se vayan entendiendo con ejemplos. Pero la educación es la base para transformar la sociedad, totalmente convencida. Pero entonces hay que atacar ahí, ojalá que existan más políticas, pero ahí venimos a otro problema que yo sé que no es motivo de la conversación, pero estamos entrampados en una asamblea que no va para atrás ni para adelante, incluso para impulsar estas políticas. Pero Gabriela, ni siquiera eso, creo que faltaría voluntad política porque no creo que se haya eliminado el tema de la educación sexual en los subcentros y del tema de los preservativos. Simplemente no quieren hacerlo o no hay plata. Así es, pero no hay plata, o sea, primero que nada, constitucionalmente se obliga a tener siempre recursos y a cada año subirlo en salud, justicia, ojo, y educación. O sea, existe esa obligación constitucional que la están incumpliendo. Voluntad política, ya digo, desde el año 2011 existe y no vemos un currículum ampliado. Hicimos las reformas en el año 2018 y no vemos un currículum ampliado. Obligamos en la LOES a las universidades a tener enfoque de género en todas sus carreras para que luego los profesionales, no importa la carrera, puedan tener este enfoque en el momento de ejercer y no lo vemos. Pero sí, es totalmente la voluntad política, más allá de cualquier dinero, de cualquier presupuesto, de cualquier situación normativa. No necesitamos más leyes. Las leyes están y si no existen leyes, está la Constitución. Ahí está. Ahí ha sido usted bastante clara, ¿no? Ya, o sea, porque a veces nos venden eso de que es que hay que la ley, es que si la ley no está, no puedo, es que si la ley, y ya está, sino que a veces no les da la gana. Gabriel, hay un punto que me quedó ahí medio flojo para entender yo. El tema de la objeción de conciencia, eso me parece una cosa gravísima. ¿En qué punto se metió esto de la objeción de conciencia para la gente? La objeción de conciencia, soy doctor, no estoy de acuerdo en el aborto, viene Gabriela, quiere acceder a este derecho porque ha sido víctima, y yo le digo, como no creo en el aborto, váyase por otro lado. Ya. La objeción de conciencia está bien, es decir, existen los personales de salud, incluso los abogados, varias profesiones tenemos las objeciones de conciencia, incluso como pacientes podemos ser objetores de conciencia. Si yo tengo una religión en la cual no me permite la religión una transfusión de sangre, yo puedo decir no. Ese es el derecho individual. Ya, pero la objeción de conciencia médica no existe primero en el rango de salud pública. En la privada sabrán qué hacen, todo bien. En la pública no. Si quisieran hacer objeción de conciencia individual, el médico o la médica, perfecto, pero no en subcentros o lugares donde exista un solo médico. Y esa sí es una obligación, porque por encima de cualquier objeción de conciencia, de cualquier otro derecho, está el derecho de la paciente, ¿no? De la paciente, del Estado en ese momento. Pero no existe objeción de conciencia institucional. Y eso sí está muy claro en diferentes fallos de la Corte Interamericana, por ejemplo. Porque el lugar, ¿no? O sea, el edificio como tal no tiene conciencia.
Entonces no puede haber objeción de conciencia institucional, mucho menos comunitaria. No es que esta población, que ya existe ahora en esta nueva ley, no es que esta población está en contra, ¿no? Y justo viene la niña de la siguiente población a hacer algo aquí porque la población está en contra, no le van a hacer el procedimiento incluso si el médico estuviera a favor. O sea, esas cosas realmente no deberían existir. Espero yo que los caminos sean adecuados. Es decir, vamos a hacer un montón de acciones dentro de la Corte Constitucional, Comisión Interamericana, relatorías, observaciones, todos los lugares y todos los rangos como siempre lo hemos hecho, pero esperamos que la Corte Constitucional... Y me imagino, Gabriela, las calles también, ¿no? Pues el 1 de mayo ahí nos veremos, ¿no? Claro, o sea, claro que sí, los derechos que tienen que seguir peleando. Gabriela, ha sido un gusto conversar contigo realmente sobre un tema bastante complejo, bastante extenso, que obviamente en este tiempo tratamos de hacerlo, tratamos de tocarlo, pero que quedan muchas cosas por fuera. Sus palabras para despedirnos. Bueno, agradecerte este espacio, invitar a la ciudadanía a seguir reflexionando y debatiendo este tema, a escucharnos, a leernos, a informarse más y a unirse a esta causa, a acompañarnos en la pelea y en la lucha de la resistencia por los derechos y la dignidad. Así es. Gracias, Gabriela Bermeo, abogada y experta en derechos humanos. Chau, chau. Ve a Pilluelín, ¿ah? ¿Cómo la ve? Vacancísimo. Gracias, Gabriela, por habernos dado este espacio de conversación muy agradable, muy chévere, muy directa, muy pa, pum, pa, pim, pam, ya. Un tema...